Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Y bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien y hayan empezado la semana lo mejor posible. Y bueno, de qué mejor manera de empezar la semana con Bitcoin, que hemos tenido la verdad que una subidita bastante interesante, aunque ahora mismo estamos en 71.894 dólares, precios de spot de la plataforma de Bitget. Pero bueno, hemos tenido una subidita la verdad que hasta la zona de los 71.613 dólares y bueno, la verdad que una subidita la verdad que bastante interesante. Y bueno, ayer estábamos a la hora de grabar el vídeo en los 69.400 dólares y bueno, estamos haciendo honor a ese triángulo simétrico, lo estamos rompiendo hacia arriba, pero aún así vamos a tratar de hacer análisis técnico, vamos a ver cómo tenemos las diferentes temporalidades, porque bueno, como siempre, ya saben ustedes, no es ningún secreto, el precio se mueve con sus impulsos y retrocesos y bueno, se van formando una serie de patrones que también hay que tenerlos en cuenta, aunque ese triángulo simétrico que ya comentábamos, que de romper hacia arriba, pues teníamos una resistencia y tenemos una resistencia en la zona más o menos, tampoco tomarlo a dólar exacto, más o menos sobre la zona de los 84.000 dólares. Yo de momento no espero un movimiento del tirón hasta esa zona de los 84.000 dólares. Eso también lo tengo claro, clarísimo, por lo que acabo de comentar, por esa serie de patrones que se van formando. Y bueno, vamos a ir con análisis técnico, a visitar las diferentes temporalidades, que bueno, conforme nos vamos acercando, vamos obteniendo mayor información dentro de, bueno, de lo, la idea que complicado, lo que no se nos ha complicado con el temita este de los ETF, se nos ha complicado el análisis técnico, que bueno, tenemos que cogerlo un poco con pinzas, porque sobre todo si operáis en el mercado de futuros, pues os pueden ventilar la idea que bastante y hacer bastante daño. Pero bueno, vamos a ir con el análisis técnico. Vamos a empezar con el gráfico diario. Ahora mismo estamos en la plataforma de TradingView, precios de referencia de spot de lo que sería Binance. Y bueno, tenemos Bitcoin ahora mismo redondeando la zona de los 72.000 dólares y bueno, como hemos comentado aquí, bueno, precios de referencia de esta plataforma hemos llegado hasta la zona de los 72.606 dólares, ya que una subidita, ya que bastante interesante. Y bueno, lo que comentaba respecto a la resistencia que tenemos aquí, que con sus impulsos y retrocesos, respetando este triángulo simétrico que tenemos aquí, no sin por el camino que haya ciertas liquidaciones, eso lo tengo clarísimo. Bueno, pues la resistencia más o menos la tendríamos sobre la zona de los 84.000 dólares, más o menos sería una de las zonas que podríamos venir a visitar. De momento, por el momento, movimiento más cercano, bueno, vamos a trazar aquí una simple línea, fácil y simple, que yo creo que todo el mundo más o menos lo va a entender. Aquí tenemos, estamos ahora mismo en la zona esta, en la zona, hemos llegado hasta la zona de la resistencia, aunque hemos llegado a tener un retroceso, tampoco un retroceso importante. Y bueno, ya de seguir subiendo la siguiente zona que tendríamos más o menos con sus impulsos y retrocesos, la siguiente zona sería más o menos la zona, por zona sería la zona, si tuviéramos una subidita ya que bastante más interesante, estaríamos incluso superando la zona de los 74.000 dólares. De momento, un movimiento hasta ahí, como siempre, con sus impulsos y retrocesos. Y bueno, muchos os preguntaréis, bueno, entonces estaríamos formando un canal alcista que estadísticamente rompe hacia arriba. Bueno, llegado aquí a esta zona de los 74, más o menos, por ahí, por esa zona, un poco arriba, un poco abajo. Ya iremos viendo a ver en qué situación estamos, si podemos tener un retroceso, que en caso de retroceso, pues vendríamos a visitar la zona más o menos, sería la zona esta antigua del triángulo, que sería considerado como una zona de soporte, que sería más o menos la zona de los 70.000 dólares. Luego la siguiente zona sería la zona del soporte, si formáramos ese canal alcista, un retroceso perfectamente normal hasta la zona de los 68.000 dólares. Eso es lo que tendríamos en gráfico diario. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos ese ADX, ese oscilador. Y bueno, ya lo que comenté en el sábado, que aquí perfectamente podíamos estar haciendo el tonto, todavía no habíamos confirmado esa intención de tener un retroceso un poco más importante, que podíamos haber confirmado, que no hemos llegado a confirmar ese movimiento bajista, que nos podría haber llevado dentro de ese patrón de reversa que comenté en vídeos anteriores, que lo iba a tener en cuenta, que de tenerlo en cuenta y llevarse a cabo ese movimiento, podríamos visitar la zona de los 55.000 dólares. De momento hemos roto ese triángulo simétrico y bueno, ya comentaba que perfectamente aquí se podría formar aquí una barra verde, incluso romper el punto cero y bueno, es lo que ha hecho, ha roto el punto cero. De momento tenemos una DX con 17,11 puntos, muy lejos tampoco no es que nos vayamos a ir, no nos vamos a ir a 84.000 dólares, eso por supuesto, eso lo tengo clarísimo, 84.000 dólares ya nos iremos seguramente, pero de momento no va a ser así. Y bueno, en caso de que tengamos una confirmación
de 90 grados o menos cogiendo fuerza con esta primera barra verde, que para mí no es nada determinante. Voy a esperar con el paso de los días a ver lo que se va desarrollando aquí, a ver si tenemos algún retroceso en el precio, pero bueno, de continuar con una serie de barras verdes, confirmación de 90 grados o menos, superaríamos con creces esa serie de nuevos máximos en este gráfico diario. Y bueno, vamos a ver el gráfico de 4 horas. Y bueno, un gráfico de 4 horas, vuelvo a repetir el precio en el que estamos. Estamos ahora mismo en los 72.031 dólares. Y bueno, aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero del trading. Y bueno, aquí, como bien hemos dicho, hemos roto ese triángulo simétrico que, bueno, estadísticamente rompe hacia arriba. Pero como siempre se van formando una serie de patrones. De momento, ahora vamos a ver oscilador de X, como en qué situación lo tenemos en ese gráfico de 4 horas, porque por mucho que yo tenga aquí un patrón que estadísticamente rompe hacia abajo, si he tenido una confirmación al alza y me queda cierto recorrido, porque es lo que me está diciendo ese oscilador y ese ADX, pues difícilmente vamos a tener un retroceso. Hasta incluso nos podemos cepillar este patrón que tenemos aquí, que estadísticamente rompe hacia abajo, al menos debería de llegar a la zona del soporte. De momento estamos en la zona de la resistencia de este canal alcista, que bueno, en caso de tener un retroceso, lo tendríamos más o menos, porque aquí hay que comenzarlo todo, más o menos sería la zona en los 70, 300 más o menos sería una de las zonas. Y bueno, ya el target de este patrón, en caso de que tuviéramos un retroceso, para eso tendríamos que tener una confirmación, como siempre. Ahora vamos a ver ese oscilador y ese ADX. Bueno, vamos a suponer que lo rompiera. Hemos tenido la idea que una subidita, la idea que bastante interesante. Y bueno, estas subiditas así un poco repentinas, demasiado interesantes, pues la idea que suelen tener un retroceso casi igual o mayor a lo que ha subido. Pero bueno, hasta que no tengamos esa confirmación, aquí no está el pescado vendido. En caso de retroceso, tendríamos más o menos un retroceso hasta la zona de los 68.400 dólares, y luego ya la siguiente zona sería esta zona de soporte de este triángulo simétrico, que sería más o menos la zona de los 67.387 dólares. De momento no espero un movimiento así, y ahora os voy a comentar por qué. Porque bueno, aquí hemos tenido tuvimos ayer, en el día de ayer, esa intención, una serie de barras rojas, intención de querer confirmar un movimiento a la baja en este gráfico de 4 horas, y que tuvimos ahí una pequeña confirmación en el gráfico de una hora. En el de una hora, creo, o en el de 30 minutos, creo que fue, tuvimos una pequeña confirmación de que tuviéramos un retroceso minúsculo, incluso de bajar hasta la zona de los 69.000 dólares, pero bueno, a medida que seguimos subiendo. Y bueno, ese retroceso que tuvimos ayer, la idea que hizo cosquillas básicamente a Bitcoin en gráfico de 4 horas, que la idea que ni se inmutó este ADX, como bien pueden verlo. De momento tenemos todavía bastante recorrido en este gráfico de 4 horas hasta que nada diga lo contrario. Tenemos 35,17 puntos de fuerza en ADX, todavía nos queda cierto recorrido. O sea que de momento retrocesos importantes, que se pueda decir importantes, no. De momento lo que me está diciendo este gráfico de 4 horas, que para abajo no vamos a tener bajadas, al menos quedarnos como estamos, incluso poder tener alguna subidita un poquito más interesante. Cosa diferente sería que, bueno, se nos generasen aquí una serie de barras rojas, confirmación de 90 grados o menos. Sí que podríamos tener un retroceso, pero bueno, sería con fuerza decreciente. Tampoco esperen un retroceso, deber irse a buscar 64.000 dólares. Yo de momento es algo que no estoy viendo en este gráfico de 4 horas. Y bueno, en este gráfico de 4 horas, volviendo a la gráfica, como hemos comentado en ese gráfico, voy a ver si puedo reducir un poquito esto, como hemos comentado en ese gráfico diario. Bueno, de seguir subiendo, aquí tendríamos aquí trazando aquí una simple línea, que sería una zona de resistencia. Hasta que nada digo lo contrario, perfectamente podemos llegar hasta al menos esta zona. Ya veremos si seguimos subiendo, pero bueno, al menos esta zona de los 74.000 dólares. Y bueno, ya iremos viendo la situación, a ver si llegamos a esta zona o no llegamos. Y bueno, aquí, como he comentado, aquí tendremos un canal alcista, que lo que dice la estadística es que rompe hacia abajo. Y bueno, ya llegados, si llegamos a esta zona, como siempre atentos a ese ADX y ese oscilador, porque podemos tener un retroceso. Y recuerdo que aquí tenemos un canal alcista que estadísticamente rompe hacia abajo. Pero bueno, en caso de seguir subiendo, aquí tendríamos un canal alcista, nuevo canal alcista, que lo que dice la estadística es que vendríamos a visitar al menos la zona del soporte, que sería un retroceso más o menos la zona de los 68.000 dólares. Eso es lo que dice la estadística, a pesar de que, bueno, también dice la estadística de que podemos romper hacia abajo. Y en tal caso, bueno, vamos a calcular el target, pero bueno, de momento no hemos tenido ninguna confirmación. De momento Bitcoin es para arriba, y de momento tenemos ese triángulo simétrico, que hemos tenido esa ruptura al alza, que con sus impulsos y retrocesos, pues el precio debería de tener una subida al alza. Bueno,
Vamos a calcular aquí, en caso de tener un retroceso interesante, calculando lo que dice la estadística de este canal alcista, pues nos vendremos a buscar más o menos la zona de los 61.500 dólares, $62.000 sería el retroceso de ese posible canal alcista. De momento, todavía hasta que no lleguemos a esta resistencia, no va a ser para mí, de momento no lo voy a considerar un canal alcista. Y bueno, muy poquito más respecto a análisis técnico. Vamos a echarle un vistazo a este gráfico de una hora. Y bueno, en el gráfico de una hora tenemos exactamente lo mismo que hemos visto de este canal que tenemos aquí, este pequeñito canal que tenemos aquí, que lo que dice la estadística, que al menos deberíamos de tener un retroceso. De momento no hemos tenido ninguna confirmación, como ya acabo de comentar, hasta la zona, al menos de la zona de los 70-300. Y bueno, de romperlo estaríamos hablando, vamos a calcular el target, esto también. De momento no hemos tenido ninguna confirmación. De momento, repito, insisto, de momento Bitcoin para abajo no es, todavía nos queda cierto margen, como hemos visto en ese gráfico de 4 horas, de tener alguna subidita más interesante. Pero bueno, en caso de que tengamos alguna confirmación, de tener un retroceso, el target más o menos sería la zona de los 68.174 dólares. Más o menos son precios de referencia. Y bueno, vamos a ver oscilador y ADX, cómo lo tenemos. Y bueno, aquí ningún secreto, aquí no hace falta ser ningún máquina del trading. Sí que hemos tenido aquí la idea que una serie de barras verdes bastante pronunciadas. La idea que hemos tenido una subida bastante interesante. Y bueno, tenemos de momento una DX, hasta que no diga lo contrario, de momento Bitcoin para abajo no es. Tenemos una DX con confirmación alcista, cogiendo fuerza, 37,28 puntos. Eso sí, también, como suelo repetir, insistir, estar atentos a esa confirmación, porque también podemos tener un retroceso y puede pegar una leche bastante importante. Eso también hay que tenerlo bastante en cuenta. Y bueno, respecto a análisis técnico, no tengo mucho más que comentar. Vamos a echarle un vistazo al calendario económico. Y bueno, el calendario económico, ya saben ustedes, solo repetirme muchísimo, no es una cosa que me cause pesadillas. Bueno, antes de ver el calendario económico, aquí tenemos el famoso reloj del halving, perdonen. Nos quedan exactamente 11 días, 14 horas, 35 minutos, 10 segundos. Aquí, estos 11 días, incluso los posteriores, se puede hacer a día que pueda haber mucho daño en el mercado. Veremos a ver lo que ocurre. Yo no espero un movimiento al alza, a pesar de que sea el día de entre 11 días, sea el día oficial de que comienza el halving de Bitcoin. No espero que nos vayamos a ir to the moon. Todo puede pasar, nos podemos ir incluso en el mismo día, irnos a 100.000 dólares. Lo vería algo totalmente anormal, muchísimo más anormal que las subidas que hemos tenido durante todo este tiempo con el temita de los ETFs. Pero bueno, todo puede pasar. Veremos a ver lo que pasa de aquí a 11 días. Y bueno, vamos a ir ahora sí que sí con el calendario económico. Esto estaríamos hablando de cara al miércoles. Voy a darle un poquito para atrás a esto para no darles información errónea. No, esto sería de cara al jueves 24. Si hemos dicho aquí, sí. El jueves, vamos a echar un vistazo por aquí. A ver que no me líe yo, porque lo tenía por aquí. Que siempre me pasa lo mismo. La idea que he cambiado de ordenador y va todo totalmente al contrario de lo que tenía cuando estaba utilizando el sistema operativo de Windows. Vamos a echarle un vistazo. Si jueves sería, estamos hoy a día 8, si jueves 11 de abril, vamos a echarle un vistazo a ver lo que tenemos por aquí. Y bueno, tendríamos de cara a jueves, a ver si tenemos por aquí, porque creo que había visto noticias. Y bueno, a las 2:15 de la tarde, lo que sería respecto a la zona euro, sería el tipo de facilidad de depósito. Eso es lo que tenemos en hora española de cara al jueves. Luego tenemos decisión de tipos de interés respecto a lo que sería en la zona euro, 2:15 en hora española. Eso sería también respecto a lo que sería jueves. Vamos a echar un vistazo aquí. Luego a las 2:30 también, de cara al jueves, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Vamos a echarle un vistazo por aquí. Viernes, creo que no he visto nada por aquí, así importante. IPC de España, la idea que tampoco es algo determinante. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Bueno, también había visto, creo que había sido. Voy a darle a esto para atrás. De cara. Hemos dicho, estábamos aquí en martes. Perdonen que les vuelva locos. Y bueno, vamos a irnos al miércoles. Y bueno, el miércoles a las 4 de la madrugada tenemos la decisión de tipos de interés de lo que sería Australia. Si no me he equivocado de bandera, no le he pegado una patada a la bandera. A las 4 de la madrugada en hora española. Y bueno, luego tenemos de cara a Estados Unidos, también eso sería el miércoles, sería a las 2:30 de la tarde. Tenemos noticias de IPC también respecto a Estados Unidos. Y creo que de cara al miércoles, creo que no se me olvida
nada por aquí. Bueno, tenemos a las 4:30 de la tarde los inventarios del petróleo, nada determinante que pueda, digamos, afectarnos a ambos mercados. En el mercado tradicional, en principio, sí que afectaría, pero en el mercado cripto tampoco va a ser algo que sea determinante para que podamos tener cierta volatilidad. Y bueno, eso es lo que tenemos respecto al calendario económico. También quería comentar que esta semana ya que voy a estar un poco liadete, no sé cuándo voy a poder subir contenido, porque bueno, tengo un evento deportivo el sábado, el cual tengo que preparar. Bueno, de hecho llevo ya tiempo preparando, o sea que la idea es que no voy a tener todo el tiempo que me gustaría tener. Antes de nada, les pido disculpas si estoy un poco ausente. Hay algunos días que fallo de subir contenido, les pido disculpas de antemano. Y bueno, también quería daros las gracias a los nuevos suscriptores. Espero que os sintáis a gusto en este canal. Y bueno, como siempre suelo decir, los que lleváis más tiempo, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y bueno, los que no estáis suscritos, os invito a suscribir y darle al like. Nos vemos en el próximo vídeo.